favor, no solo a David y a Nayes, sino al queridísimo Alejandro Coronado que nos graben. Gabe, nos vamos ahora sí con la información. Le decía que fue muy interesante el discurso que dio el presidente López Obrador este fin de semana por el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución de 1917, que es la que nos sigue rigiendo en estos momentos. Y mire, algo interesante al hablar de las constituciones es que México es uno de esos países que vaya, que modifica sus constituciones, la reforma y etcétera. Se lo digo porque, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, si en efecto existen estas enmiendas y prohibiciones que de pronto se hacen a ciertas enmiendas o aboliciones, son muy, muy raras. El caso está, por ejemplo, en la prohibición del alcohol en los años 20 y 30 aquí en los Estados Unidos, que se convirtió en una enmienda y que, bueno, para reformar la Constitución tomó mucho tiempo, décadas, para que llegaran a esa enmienda para prohibir el alcohol, y después fue un problema legal terrible constitucional para regresar a como estaban, ¿no? Después de que se hubiera causado una pues terrible tragedia y crisis humanitaria al ampliar el poder del crimen organizado aquí en los Estados Unidos por prohibir el uso del alcohol. Bueno, en México, usted lo sabe perfectamente, la Constitución se modifica constantemente. Yo con eso estoy muy de acuerdo. Por ahí hay gente que asegura que las constituciones pues deben mantenerse estáticas y que las constituciones estáticas hablan de países con instituciones fuertes como los Estados Unidos. Creo que es el único caso, puesto que una constitución para mí es un ser vivo. No puede uno mantenerse con leyes o con reglas, estatutos que a lo mejor le sirvieron a la gente hace 100 años. Mira, creo que ni hace 20 años, creo que la situación ha cambiado muchísimo y es algo que tiene que estar vivo. Y hoy el presidente, bueno, este fin de semana, el presidente López Obrador en esencia, lo que pide con su discurso sobre precisamente la Constitución de 1917, que es la que nos rige como mexicanos en estos momentos, es que se termine de una vez por todas, por la vía legal y democrática, con las reformas neoliberales impulsadas no solamente desde los sexenios panistas, desde los sexenios prianistas, desde que un personaje que desafortunadamente sigue teniendo los hilos en la política en estos momentos fue presidente, y por supuesto que nos referimos a Carlos Salinas de Gortari. Pero, ¿para qué le cuento yo más? ¿Qué le parece que vemos este mensaje del presidente López Obrador? Y luego, pues, al final de este mensaje que dará el presidente López Obrador y que usted escuchará, lo invito a que revise cómo se queda sentadita la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una situación que hoy provoca que el presidente López Obrador abiertamente diga que pues a lo mejor estaba muy, muy cansada, pero que le da mucho gusto que se haya quedado sentada, puesto que en otros momentos los ministros de la Suprema Corte pues se le ponían de tapete a los presidentes, y ahora hay una evidente división entre los poderes de la Unión, y con esto también se ve que ni tiranía ni dictadura existe. Así que muy interesante el mensaje. No se pierda usted, por favor, cómo se queda sentadita la ministra de la Suprema Corte de Justicia, la ministra presidenta Norma Piña. Yo le digo, a lo mejor pues, está muy cansada de recibir su salario de $500,000 al mes, ¿no? A lo mejor ya está bajo la idea de Raimundo Rivapalacio de que cada billete pesa 1 kilo. y a lo mejor, no sé, ¿no? Le pagan así, no les pagan un depósito a nómina a los ministros de la Suprema Corte, se los dan así como en bolsas de dinero, como a Rico MacPato, ¿no? A lo mejor por eso es que, pues, de tanto cargar sus millones, la ministra Piña estaba bien cansada allá en Querétaro y pues se tuvo que quedar ahí sentadita. Esto fue lo que planteó el presidente López Obrador en este fin de semana del aniversario de la Constitución de 1917. Ciudadano gobernador Mauricio Curi González, representantes de los poderes judicial y legislativo, gobernadoras, jefa de gobierno, gobernadores, servidores públicos
federales, estatales, amigas, amigos todos. La Constitución de 1917 se inspira, como sabemos, en los principios de libertad de conciencia y manifestación de ideas, democracia, legalidad, división de poderes, Estado laico, protección a la dignidad e integridad de las personas que hoy conocemos como derechos humanos, y en otros postulados enarbolados desde 1814 en Apatzingán y en las constituciones federales de 1824 y 1857. Sin embargo, lo verdaderamente original de la Constitución del 17 dimana de los anhelos de libertad, justicia y soberanía del pueblo que luchó en la Revolución de 1910 contra la dictadura porfirista. Así, en su espíritu original, la Constitución de 1917 da fundamento a una profunda transformación. Establece el derecho a la educación gratuita, la igualdad, la democracia, la defensa de los trabajadores del campo y la ciudad, el derecho de los campesinos a la tierra, el dominio directo de la nación sobre el subsuelo y el predominio del interés público. Los 200 constituyentes que durante 70 días intensos y apasionantes redactaron nuestra actual Carta Magna aquí, en este Teatro de la República, en Querétaro, actuaron con estricto apego al sentir de los revolucionarios que todavía, levantados en armas, exigían el cumplimiento de sus demandas. Si de algo sirvió la división entre los revolucionarios, tal vez fue que la oposición de Francisco Villa y Emiliano Zapata obligó al moderado bando carrancista a tomar decisiones más radicales, de mayor profundidad. Recordemos que cuando Villa y Zapata llegan a la Ciudad de México y Venustiano Carranza traslada la jefatura del gobierno constitucionalista a Veracruz, los gobernadores que le respaldaban comenzaron a expedir bajo su orientación decretos para abolir hasta entonces, después de más de 100 años, la esclavitud de los peones de las haciendas. Y el 6 de enero de 1915 se proclamó en ese puerto la ley agraria para entregar la tierra a los campesinos. De modo que cuando este hombre de Estado, Venustiano Carranza, convocó a los revolucionarios a elaborar una nueva constitución, ya había antecedentes para legislar en beneficio del pueblo. Una vez aprobados los 136 artículos y promulgada la Constitución, un día como hoy, 5 de febrero de 1917, este documento no solo se convirtió en la ley suprema del país, sino que llegó a ser por mucho tiempo el programa de acción más popular, nacionalista y progresista de nuestra historia. Aunque durante la elaboración de la Constitución los debates fueron prolongados
y a veces fuertes. No hubo entre los diputados, en lo esencial, diferencias de fondo. Nadie, por ejemplo, se opuso a la forma en que fueron redactados los artículos 27 y 123, que resultaban fundamentales para tratar la cuestión agraria y laboral. Es más, estos artículos se aprobaron por unanimidad. Desde luego, la promulgación de la nueva Constitución causó molestias y oposición de los políticos e ideólogos del antiguo régimen, incluidos grandes latifundistas y sobre todo dueños y representantes en el país de las compañías petroleras, porque en este texto jurídico fundacional del nuevo Estado se estableció el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales del subsuelo en nuestro territorio. Pero amparados por la Constitución de 1917, México y su pueblo resistieron el embate del conservadurismo y la presión extranjera, y se pudo avanzar aplicando uno de los planes sociales más importantes del mundo, incluso antes de las políticas populares de la Revolución Rusa y del establecimiento del estado de bienestar en los países europeos. Es decir, la revolución no se había olvidado, seguía siendo enseñanza y continuaba como guía y orientación en el quehacer social. Solo la demanda de democracia había quedado como asignatura pendiente. Pero insisto, en el terreno de la justicia, el contraste con la opresión y el clasismo porfirista era verdaderamente notable. Todavía en 1970, don Jesús Silva Gerso sostenía, lo cito textualmente: los reaccionarios, ignorantes y obstinados, siguen pensando que aquel tiempo en que gobernó al país el general Díaz fue de lo mejor de México en toda su historia. Hay insensatos, parece mentira, que niegan el desarrollo de la nación alcanzado en los últimos lustros. Mas para un hombre progresista de nuestros días, a la distancia de ya muy cerca de 60 años, el balance del porfirismo arroja números rojos. Si no hubiera sido así, no habría estallado la revolución. Termina la cita. Sin embargo, con el paso del tiempo y de manera especial, durante el periodo neoliberal de 1983 a 2018, los retrocesos en materia de defensa de la soberanía y del bienestar de nuestro pueblo se fueron haciendo cada vez más evidentes hasta llegar a casi resucitar la política económica y social porfirista. Por eso decimos que neoliberalismo en México es neoporfirismo. Es indudable que esta regresión tuvo como acicate el predominio por más de 3 décadas del imperio de la corrupción. En consecuencia, este afán de lucro desmedido condujo a modificar los principios y las normas de la Carta Magna, hasta casi despojarla de su letra y espíritu original. Y los dogmas neoliberales y los intereses oligárquicos fueron introducidos en el texto constitucional a fin de prevenir y obstaculizar cualquier transformación en sentido nacional, democrático y popular.
En los 36 años de política neoliberal se aprobaron reformas completamente antipopulares, entreguistas y contrarias al interés público. Por ejemplo, se modificaron artículos esenciales para legalizar la venta de empresas públicas, bancos, tierras ejidales, minas. Se otorgaron concesiones y contratos en materia de petróleo, electricidad, telecomunicaciones. Se privatizaron los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos y hasta las cárceles. Se limitó la gratuidad de la educación pública. Se aumentaron impuestos para la mayoría de los consumidores, mientras se condonaban pagos a grandes contribuyentes. Se aprobaron leyes para convertir deudas privadas en deuda pública. Se entregó a particulares el manejo de las pensiones de los trabajadores y hasta las guarderías del Seguro Social. Se redujo el salario mínimo como no sucedía desde el Porfiriato y se consagró como gobierno una democracia, se instauró como gobierno una democracia simulada, operada y controlada por políticos y tecnócratas afines y dependientes, empleados de los grandes poderes económicos. En fin, es raro encontrar, y los convoco a que lo investiguen, es raro encontrar en el periodo neoliberal una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todo, absolutamente todo, se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera. Por eso, frente a este vergonzoso retroceso, podemos con orgullo y con la frente en alto sostener que millones de mexicanos hemos logrado la aprobación de algunas reformas en el Congreso con el distintivo de la honestidad y el humanismo. Ahora es delito grave la corrupción, que no lo era, porque habían modificado el Código Penal durante el sexenio de 1988-1994. Existe ahora, como lo mencionó el senador, representante de esa Cámara, la ley de austeridad republicana, porque la austeridad no es un asunto de principios. Bueno, mire, hubo pues muchas intervenciones interesantes en este discurso del presidente López Obrador, y no queremos dejarlo sin más noticias, pero sí me gustaría que pusiéramos la parte en la que pues termina el discurso y todos se ponen de pie, no para aplaudirle al presidente López Obrador, eso es lo claro, ¿no? Eso es lo más claro que existe, no se trata de ponerse de pie a aplaudirle a un personaje o rendirle pleitesía a un personaje como ocurría antes. En este evento, los funcionarios y los asistentes le aplauden a la Constitución, le aplauden al triunfo de la justicia, le aplauden al triunfo de una carta magna. Eso es a lo que se le aplaude, no a un personaje. Esto, mire, constantemente se desvirtúa, y eso es lo más lamentable, se desvirtúan este tipo de situaciones, por ejemplo, cuando ocurren
las preguntas en la conferencia de prensa mañanera. Mucha gente se ofende de que un periodista, un reportero, no se pare cuando le hace una pregunta al presidente López Obrador. Yo le he dicho a usted una y otra vez que ni siquiera se debe al respeto al presidente o a la investidura presidencial, sino pues a las formas del periodismo. Se debe a que pues para poder entablar un diálogo con el interlocutor, uno se pone de pie, ¿no? Ese es tu momento en el que estás haciendo la pregunta, y así se hace aquí, por ejemplo, en el pool de la Casa Blanca, pues se para el reportero para buscar entablar esta conversación, este diálogo, no es un monólogo, así de sencillo. Lo mismo acá, no es, señoras y señores, que se trate de una pues insistencia para el respeto a López Obrador, ¿no? No se trata de una deidad, se está hablando de este respeto a la ley, incluso la ley que tanto ellos dicen defender, ¿no? Al decir dura lex, sed lex, es decir, la ley es dura, pero es la ley. Y llama mucho la atención que todos estén de pie, todos y todas, excepto la ministra presidenta Norma Piña. Damos inicio a esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las... Tenemos la parte final, que esa es la que también nos interesa, poner la parte final. A ver si nos puede don David buscar ese momento, como le había yo indicado antes de que regresáramos a esta nuestra transmisión. No sé si sea posible que nos lo ponga por ahí, don Dave, para que la gente vea esta parte, que es interesante, ¿no? Además del discurso, es importante que veamos pues cómo se queda sentada la ministra. Le digo, tiene nada de malo, no tiene nada de malo, tampoco hay que rendirle pleitesía a nadie. Hoy el presidente López Obrador hablaba de cómo es que esto, al contrario de ser negativo, es muy positivo, porque antes vaya que sí se le rendía pleitesía al presidente de la República. No solamente se ponían de tapete los periodistas que le hacían entrevistas, como sucedió con Lili Telles, también funcionarios y hasta ministros de la Suprema Corte, imagínese usted, con el poder que tienen, se le ponían de tapete. Y ahora, pues ahí está la prueba de que no es así, de que no estamos en una tiranía, en una dictadura, como dicen estos cuates. Adelante, don David. ¡Viva la República! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Finaliza esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los... Si no eres que ahí se ve la imagen a su izquierda, la persona que está de blanco, pues es la ministra presidenta. Me preguntan por ahí en el chat que si no es que a lo mejor es muy chaparrita la ministra. No, pues estaba sentada, ¿no? Así de sencillo. Pero bueno, vamos a más información y le pido al equipo que por favor nos grabe